Masas acopladas. Vamos a poner aquí una superficie horizontal sobre el cual está un cuerpo de masa MdA. Y esto hay aquí una polea sin rozamiento. Y aquí un cuerpo que está suspendido, al cual le vamos a llamar masa de B, el cuerpo B, ¿verdad? Y esto está de esta forma. Okay. Bien. Vamos a darle valor a esto. Vamos a considerar que la masa de A vale 2 kilogramos. Masa de A igual a 2 kilogramos. Masa de B 3 kilogramos. Y la gravedad vamos a considerar 10 metros por segundo al cuadrado. No hay rozamiento. Y tenemos que calcular la aceleración del sistema. La aceleración del sistema. Como la masa de B es más grande que la masa de A y no existe rozamiento entre el plano y la masa de A, por lo tanto el cuerpo de B va a descender y por consecuencia la masa de A se va a desplazar hacia la derecha. Definimos entonces el sentido del movimiento. El sentido del movimiento va a ser así. Este va a ser el movimiento, el sentido del movimiento. Y todo lo que sea contrario a ese movimiento vamos a considerar como negativo. Entonces, movimiento. ¿Qué pasó? Ahí pongo acá movimiento. Movimiento en ese sentido. Para resolver el problema para llegar a la solución, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Voy a hacerlo aquí. Pongo solución. Y hago mi diagrama de cuerpo libre para indicar las fuerzas que actúan sobre cada una de los cuerpos. Entonces tengo aquí la masa de A, que está sobre una superficie horizontal. Y la masa de B está suspendida. Masa de B. Entonces voy a indicar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. El cuerpo de A tiene su peso orientado hacia abajo, la normal de A orientado hacia arriba y el hilo lo estira, la cuerda lo estira hacia la derecha. Entonces, esas fuerzas vamos a indicar cada uno con su letra correspondiente. Este se llama fuerza de tensión del hilo. Fuerza de tensión del hilo. Y voy a ponerle una T. Le pongo a este una T, que es la fuerza de tensión. Esta es la normal, la reacción normal del plano de apoyo en A. Y el peso de A.
Muy bien. En el cuerpo B, tenemos las siguientes fuerzas. El cuerpo B, como está suspendido, no tiene reacción normal del plano de apoyo, pero el hilo le estira hacia arriba y el peso de B se orienta, al igual que el peso de A, se orienta hacia el centro de la tierra, es decir, hacia el suelo. Entonces indico estas fuerzas que actúan sobre B, escribiendo que esta es la fuerza de tensión del hilo y este es el peso de B. El peso de B. Y aquí vamos a recordar la segunda ley de Newton. Según la segunda ley de Newton, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Y si se trata de la fuerza de atracción de la Tierra, se llama peso y equivale a la masa por la gravedad. Estas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar y que es referente a la segunda ley de Newton. Y analizamos, ¿verdad? Analizamos el cuerpo según el sentido del movimiento. El cuerpo A, analizo el cuerpo A en A, ¿verdad? El cuerpo se va a mover gracias a la fuerza de tensión del hilo, porque el hilo es el que le va a estirar a A, desplazándolo hacia la derecha. Esta fuerza es la que le va a mover, esta fuerza. Y como dijimos que cualquier fuerza es igual a masa por aceleración, entonces va a ser igual a la masa de A por la aceleración, porque estamos analizando la masa de A. Luego pasamos al cuerpo B. En B, el cuerpo B se va a mover hacia abajo gracias al peso de B. El peso de B es el que le va a arrastrar hacia abajo, lo va a deslizar hacia abajo, le va a hacer caer al cuerpo B hacia abajo, pero se opone a ese peso, se opone la fuerza de tensión del hilo. Es decir, la fuerza de tensión del hilo se orienta en sentido contrario al movimiento. Por lo tanto, hay dos fuerzas que actúan sobre B. Entonces, peso de B menos tensión es igual a la fuerza resultante, que es igual a la masa de B por la aceleración. Y aquí encuentro que esta tensión en B y esta tensión en A es la misma fuerza de tensión, pero actúan en sentido contrario al movimiento en B y en sentido positivo al movimiento en A. Por lo tanto, acá es positivo y acá es negativo, y como son iguales, se anulan. Tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción, ¿verdad? Todo cuerpo que ejerce una fuerza sobre otro, este le responde con otra fuerza de igual módulo, pero de sentido contrario. Entonces me queda anulado esas dos fuerzas de tensión y me queda peso de B es igual a masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. Y aquí veo que la aceleración es común en ambos cuerpos, por lo tanto tengo peso de B es igual a masa de A más masa de B, entre paréntesis, por aceleración. Y de ahí ya puedo despejar la aceleración. Peso de B es, según la segunda ley de Newton, peso igual a masa por gravedad. Por lo tanto, tengo masa de B por gravedad. Masa de B por gravedad. Y pasa a dividir la suma de ambas masas. Masa de A más masa de B. Este que está entre paréntesis es lo que estaba aquí, que estaba multiplicando por A. Ahora pasa a dividirle al producto de masa de B por gravedad, que es el peso de B, y ahí ya obtengo la aceleración. Desde ese momento, solamente lo que puedo hacer es reemplazar cada uno por sus valores y desarrollar la operación indicada. La masa de B es 3 kilogramos. La aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado. Y abajo tengo
5 kilogramos, que es la suma de ambas masas, ¿verdad? 2 es la masa de A y 3 es la masa de B. Al sumar me da 5 kilogramos. 3 por 10 es 30. 30. Y 30 dividido 5 sería 6, ¿verdad? 6. Puedo eliminar kilogramo con kilogramo. Y me queda metros por segundo al cuadrado la aceleración. No sé si algo se aclaró o hay una duda. ¿Hay un problema en específico que quieran que se resuelva con ustedes? ¿O se entendió? Creo que está muy claro, profe. Profe, igual, si es que, o sea, no tenés problema. ¿Viste el problema 5? Sí. Problema Ese, 5. Voy a mirar. Voy a abrir ese y le muestro a ustedes y vamos a resolver juntos. vale, profe. Un momentito. Problema 5. Ya enseguida. Problema 5. Masas acopladas. Un ratito ya tengo. Tarda un poco para abrir mi máquina, por eso no me estoy tardando. Perdón, profe. Sí, O sea, me equivoqué del problema. O sea, el 5 es bastante sencillo. El 4, o sea, en el 4 es lo que yo tuve 4. problemas. Bueno, Ujú.
4, ¿verdad? Sí, profe. Y que dice dos bloques A y B de 6 kilogramos y 12 kilogramos de masas respectivamente se encuentran en un plano horizontal. Sobre ellos actúa una fuerza de 100 newton. Esta fuerza es aplicada sobre el cuerpo A, admitiendo que G es igual a 9,8. Calculo diagrama de cuerpo libre de la aceleración del sistema y la fuerza que A ejerce sobre B y B ejerce sobre A. En ese caso no dice ninguna parte que tenga un hilo que une a ambos cuerpos. Entonces los cuerpos están pegados uno al otro. Voy a hacerlo por aquí. Pongo entonces los datos. Masa de A, masa de B, gravedad y fuerza es la que tenemos. La masa de A es 6 kilogramos y la masa de B es 12. Y la fuerza es 100. Bueno, la masa de A es 6 kilogramos. La masa de B es 12 kilogramos. La gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y la fuerza es 100 newton. ¿Qué vamos a hallar en este problema? ¿O qué vamos a calcular? Según lo que me dice es el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. B, la aceleración del sistema. Y C, la fuerza que A ejerce sobre B. Y la fuerza que B ejerce sobre A. Es lo que vamos a calcular. Solución. En este caso no hay fuerza de tensión porque en ninguna parte menciona que haya un hilo que une ambos cuerpos. Entonces vamos a crear esta imagen en donde vamos a designarle a este como el cuerpo de A y a este como el cuerpo de B. Y la fuerza que actúa sobre el cuerpo de A. Esta es la fuerza motriz. Esta es la fuerza que va a generar el movimiento. Y nos imaginamos que el movimiento va a ser de izquierda a derecha. Entonces vamos a responder. Un poquito más ahí. Y voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. El DCL. Diagrama de cuerpo libre. Voy a dibujar un cuerpo más pequeño. Ya tiene que ser separado de A. Separado de B. Acá el cuerpo B. Un cuerpo un poquito más grande. Que va a ser D. Y vamos a indicar las fuerzas que actúan sobre cada uno de esos cuerpos. Eso es lo que significa diagrama de cuerpo libre. Y pongo A es un cuerpo que tiene una masa, por lo tanto va a tener su peso orientado hacia abajo. La reacción normal del plano de apoyo va a ir hacia arriba. Y además de eso, hacia la derecha actúa sobre A la fuerza F. Y en sentido contrario va a actuar de derecha a izquierda la fuerza que B ejerce sobre A. Entonces, indico cada una de esas fuerzas con una letra que lo va a identificar, ¿verdad? Peso de A, este es el peso de A que va orientado hacia el suelo.
el plano de apoyo le ofrece una reacción normal, que le vamos a llamar normal de A. Esta es la fuerza motriz, que es la que va a mover, ¿verdad? F. Y esta es la fuerza que ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A. Lo vamos a llamar fuerza DA. Pasamos a indicar las fuerzas que actúan sobre B. Sobre el cuerpo B actúa hacia abajo. El peso debido a la fuerza de atracción de la Tierra sobre ese cuerpo, ¿verdad? Y hacia arriba actúa la reacción normal del plano de apoyo en el cuerpo B. Y hacia la derecha se orienta la fuerza que A le transmite a B. Digo hacia la derecha porque esa fuerza apunta hacia la derecha. No es que estoy colocando hacia el lado derecho del cuerpo, sino que yo estoy mirando el sentido de cada una de las fuerzas. Esta fuerza apunta hacia abajo, esta fuerza apunta hacia arriba y esta fuerza apunta hacia la derecha. Entonces, la fuerza que actúa sobre B, esta fuerza se llama fuerza que ejerce A sobre el cuerpo B. Este es el peso de B y este es la fuerza de reacción normal del plano de apoyo en el cuerpo B, NB. Ahí está el diagrama del cuerpo libre, totalmente indicado. Ahora paso al punto B que me dice calcular la aceleración del sistema. Muy bien. En el eje vertical, es decir, así, en este sentido, de arriba a abajo, no hay movimiento. En equilibrio decimos, ¿verdad? El cuerpo está en equilibrio. No hay movimiento en el eje vertical. Por lo tanto, podemos decir que peso de A va a ser igual a la normal de A. Y peso de B va a ser igual a la normal de B. Por lo tanto, se anulan y no hay movimiento en ese eje. Ahora, en la horizontal. O en el eje horizontal. Voy a ponerle. En el eje horizontal. Vamos a analizarlo ahora así. Horizontalmente, así. Entonces, allí tenemos, primeramente vamos a analizar en el cuerpo A qué ocurre. ¿Qué fuerza actúa sobre el cuerpo A? Orientado hacia la derecha. En A. ¿Qué fuerza actúa en A hacia la derecha? La fuerza de 100 newtons. ¿Cómo? La fuerza de 100 newtons. La fuerza de 100 newton, que sería la fuerza F, ¿verdad? La fuerza F. La fuerza F. Entonces yo voy a poner que en A actúa la fuerza F hacia la derecha, que es el sentido del movimiento. ¿Qué fuerza actúa en A en sentido contrario a F? La fuerza de B sobre A. La fuerza de B sobre A. Entonces eso voy a restar acá. Voy a ponerle menos FBA. FBA. Bueno, estas dos fuerzas va a generar una fuerza resultante, ¿verdad? Y toda fuerza resultante, según la segunda ley de Newton, equivale a la masa por la aceleración.
Pero ¿qué masa le voy a poner acá? ¿La de A o la de B? La de A. La de A porque estamos analizando lo que ocurre en el cuerpo A. Ok, eso es lo que tenemos en A. Ya hemos analizado A en el eje horizontal y encontramos esta ecuación. Ahora, analicemos el cuerpo B en el eje horizontal. En B, cuerpo B. ¿Qué fuerza actúa sobre B? La fuerza que A le transmite a B. Es la única fuerza horizontal que está sobre B. En sentido contrario, ¿hay otra fuerza? ¿A este lado hay otra fuerza opuesta? No hay. Por lo tanto, esta es la única fuerza resultante que actúa sobre B. Y toda fuerza resultante, según la segunda ley de Newton, equivale a la masa por la aceleración. Pero, ¿qué masa voy a considerar aquí ahora? La masa de B. La masa de B, porque estamos analizando el cuerpo B. Y aquí encontramos nuevamente una situación que dice la tercera ley de Newton. La fuerza que A ejerce sobre B es igual a la fuerza que B ejerce sobre A, pero son de sentido contrario. Uno es negativo y el otro es positivo, por lo tanto podemos anular si tienen el mismo valor. Y me queda que la fuerza motriz, la fuerza F, es igual a la masa de A por la aceleración más la masa de B por la aceleración. Y nos encontramos nuevamente con el mismo caso anterior que vimos, ¿verdad? Factor común, aceleración. Entonces pongo masa de A más masa de B por aceleración. Y aquí para hallar la aceleración voy a hacer la fracción entre la fuerza y la suma de ambas masas. Y ahí ya voy a obtener la aceleración del sistema. Porque hay una única aceleración porque sabemos que empujamos A y como está pegado por B, ambos se van a mover con la misma aceleración. Y esa aceleración va a ser obtenida mediante esta ecuación. Masa de A más masa de B. Equivale a la aceleración. Si la fuerza es 100 newton, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y abajo tengo 6 y 12, 18 kilogramos, ahora la suma de ambas masas. Y se divide 100 dividido 18, obtengo la aceleración del sistema. 100 dividido 18 sería 5,5 por ahí, ¿no? Dividido 18, 5,5. Vamos a andar a mi calculadora mental. 5,5 metros por segundo al cuadrado. Esta es mi aceleración del sistema. Y ahora, para calcular el punto C que me pide la fuerza que A ejerce sobre B. Miro acá la ecuación y encuentro que fuerza de AB es igual a masa de B por aceleración. Entonces puedo usar eso. Masa de B por aceleración. Y tengo fuerza de AB, entonces igual a fuerza AB es igual a masa de B, que es 18 kilogramos, perdón, 12 kilogramos. Multiplicado por 5,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces me sale que la fuerza AB es igual a 55 más 11. 66 newtons. 66 newton. 66 newton. Ya tengo la fuerza que A ejerce sobre B. Esto va orientado hacia la derecha
Según mi diagrama de cuerpo libre va orientado hacia la derecha. Y como el movimiento es hacia la derecha, entonces eso es positivo, ¿verdad? Porque el sentido del movimiento es de izquierda a derecha porque la fuerza motriz apunta hacia ahí. Bien. Y la fuerza que ejerce B sobre A va a tener el mismo valor, 66 newton, pero va a orientar hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativo. Entonces ya tengo las dos fuerzas. Pero si tengo mis dudas de que sea 66 también, puedo usar la ecuación que está ahí, a mano nomás está, ¿verdad? Esta ecuación que está acá arriba. Voy a hacerlo acá. F es igual, F menos FBA, F menos F menos F menos FBA es igual a M de A por aceleración. F vale 100 newton. FBA no sabemos todavía. Y M de A vale 6 kilogramos. Y la aceleración es 5,5 metros por segundo al cuadrado. 6 por 5, 30. ¿Verdad? Y me queda 6 por 0,5, que es 3, ¿verdad? ¿Cuánto sería 6 por 5,5? 33. 33. 33. La pelotita. 12 por 5,5. $63. Ok. 6 por 5,5. 33. Y tengo 100 newton menos FBA. Va a pasar al otro lado. Y 6 por 5,5 sería 33 newton. Y acá tengo FBA, pasa al otro lado y me sale 100 menos 33. 100 menos 33. 67 me sale ahí. Eso es debido a que aquí esta aceleración tenía más decimales y yo no le puse todo. Creo que lo del 5 lleva otros 5, profe. Entonces, si Sí, redondeamos, iba a ser 5,6. podemos intentarlo por 5,6. Entonces ahí sí me va a salir exacto, ¿verdad? O por lo menos más aproximado. Esa diferencia de 1 es por los decimales que está ahí. Entonces vamos a probarlo con 5,6. Si le pongo 12 por 5,6, 67,2. Me daría aquí en FBA. Y en el otro entonces sería 6 por 5,6. Es igual a 33,6. Y si restamos eso de 100, si restamos 100 menos, ¿cuánto era? 36 por 5,6.
33,6. Hacemos 100 menos 33,6 me da 66,4. Ya eso debido a los decimales que me va a dar esa diferencia, no es tan exacto, ¿verdad? Pero si le pongo aquí 18 sobre 100 y le pongo todos los decimales, me va a salir exactamente ambas fuerzas iguales. ¿Se entiende, pa? Sí, profe. Súper Ok. bien. Esa diferencia es simplemente, acá me da 67 newton debido a los decimales. Pero acá me da positivo. Pero como yo me he dado cuenta que es negativo, por el diagrama de cuerpo libre, que FBA va orientado en sentido contrario al movimiento y FAB va apuntando hacia el mismo sentido del movimiento. ¿Ok? ¿Pasamos a plano inclinado o hay otra pregunta? Igual si hay otra pregunta De mi podemos... parte ya no, profe. Ya, a mí ya me quedó súper claro el problema. Ok. Pasamos al plano inclinado. Sí, profe. Ok. Voy a subir más arriba esto y... Plano inclinado. Plano inclinado. El plano inclinado es un dispositivo que se utilizó desde la antigüedad para hacer menor esfuerzo y realizar el mismo trabajo. Es decir, hacer trabajo sería trasladar un cuerpo de un lugar a otro o elevar de un nivel a otro nivel. Ese es realizar trabajo. Transportar algo, elevar algo. Y entonces encontraron los egipcios, ¿verdad? Construyeron en aquella época, que hasta ahora les simboliza a ellos, pirámides, ¿verdad? Y para la construcción de pirámides utilizaron esta máquina simple, porque es una máquina que sirve para elevar objetos, disminuyendo el peso que tienen que elevar, ¿verdad? Es decir, si yo pongo un cuerpo de masa M sobre un plano inclinado, vamos a hacerlo de una manera sencilla, la descomposición del peso, sabiendo que el peso es el resultado de la fuerza de atracción de la Tierra. Entonces, si este plano horizontal está paralelo al suelo, este plano horizontal que está aquí es paralelo al suelo, quiere decir que el peso de este cuerpo estaría orientado perpendicular a ese plano. O sea que este sería el peso de este cuerpo. El peso de este cuerpo, apuntando hacia el suelo. Pero bien, nosotros sabemos que una parte de ese peso actúa paralelo al plano, porque este cuerpo capaz que se deslice hacia abajo sobre ese plano. Y además sabemos que ese cuerpo está apoyado sobre el plano inclinado. Entonces, la otra parte del peso actúa en forma perpendicular al plano inclinado. Y el plano inclinado es una superficie de apoyo donde se apoya el cuerpo, y por lo tanto el plano inclinado le ofrece una reacción normal a ese cuerpo, es decir, le ofrece un apoyo. Entonces llegamos a la conclusión de que hay 1, 2, 3, 4 fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo de masa M en el plano inclinado. Veamos entonces. Dijimos que lo que va orientado hacia el suelo es el peso total del cuerpo. Lo que va
paralelo al plano inclinado vamos a llamarle peso en el eje de X. Y lo que va perpendicular al plano inclinado vamos a llamarle peso en el eje de Y. Y la reacción normal es N. Muy bien. Este ángulo de inclinación del plano inclinado coincide con el ángulo que se forma con el peso total y el peso del eje de Y. Entonces alfa tenemos allí. Y este peso en X, que es paralelo al plano, coincide con este lado, ahí eso sería peso de X. Y como ellos eran conocedores de la matemática, hicieron este cálculo. Fíjense, si yo saco ese triangulito que se forma acá, este triángulo aquí, voy a sacarlo, voy a poner así. Acá está el ángulo. La hipotenusa representa el peso total. El cateto adyacente al ángulo representa el peso de Y. Y el cateto opuesto representa al peso de X. Y según la trigonometría, el seno de un ángulo equivale al cateto opuesto, que sería PX sobre P. Y el cateto, en este caso, el coseno del ángulo equivale al peso de Y menos el peso, sobre el peso. ¿Qué podemos hacer aquí? Despejar el peso de X. El peso de X, llegamos a la conclusión de que va a ser el peso multiplicado por el seno del ángulo. El seno del ángulo. Y el peso de Y sería el peso multiplicado por el coseno del ángulo. Muy bien. Vamos a ver. Supongamos que el ángulo es de 30 grados. 30 grados de inclinación el ángulo. Y el peso del cuerpo es 100 newton. ¿Cuánto sería el peso que actúa en el eje de X? ¿Alguien me puede decir así rápidamente? ¿50 newtons? 50 newton, ¿verdad? 100 multiplicado por... Vamos a hacerlo. El peso de X sería, si el peso es 100 newton y el ángulo es de 30 grados, entonces va a ser 100 por seno de 30, que es 0,5, me da 50 newton, ¿verdad? 50 newton. ¿Y cuánto sería el peso de Y? 100 newton si es el peso y el ángulo es de 30 grados. ¿Cuánto sería el peso de Y? 86,6. 86,6, ¿verdad? Newton. Muy bien. Fíjense. Yo si voy a alzar este cuerpo verticalmente, si yo voy a alzar verticalmente, voy a alzar hacia arriba, tengo que luchar contra este peso de 100 newton. Y si yo voy a alzar en el plano inclinado, voy a luchar o tengo que vencer a este peso. ¿Cuál genera menor esfuerzo? ¿El plano inclinado o el plano vertical? El inclinado. El inclinado. Qué inteligente, ¿verdad? ¿Cómo le ayudó la matemática a ellos a resolver ese problema para elevar las cosas hacia arriba? ¿Verdad? Grandes proporciones de piedras, rocas, ¿verdad? Porque no existía todavía el ladrillo en aquella época. Entonces, el hombre fue ingeniero, tenía que levantar unos bloques de piedra para poder hacer esas construcciones de pirámides. Entonces, lo único que podían utilizar era esta herramienta del plano inclinado. Y alguien nomás así haciendo cálculos matemáticos dijo, mira lo que podemos hacer acá. ¿Ya?
Ponemos un plano inclinado y alzamos. Y ahí ya pueden jugar con el ángulo. Ahora, si yo aumento el ángulo, aumenta el peso de X. Si yo disminuyo el ángulo, disminuyo el peso de X. Qué facha, ¿verdad? Ahí radica la utilidad del plano inclinado. Hasta ahora, en el interior, yo suelo ver cuando los estibadores van cargando un camión, pone una tabla en forma inclinada con unos tipo de escalerita que usan, ¿verdad? Y se suben ahí con la bolsa de algodón y eso en su espalda. Y los egipcios todavía trabajan. Los elevadores verticales favoreció mucho a la construcción y hoy en día las construcciones pueden crecer verticalmente también, ¿verdad? En la antigüedad los egipcios no podían hacer un edificio vertical porque solamente con plano inclinado podían alzar los bloques. Por lo tanto, tenía una base enorme y va terminando en una punta. Todo tiene sentido a partir de ahora, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos puede pedir calcular? Por ejemplo, el peso de X, el peso de Y. ¿Y cuánto será la reacción normal del plano de apoyo? Como nosotros vemos que la reacción normal del plano de apoyo es igual o actúa en sentido contrario al peso de Y, ¿verdad? Y si este está en equilibrio, la normal es igual al peso de Y. Por lo tanto, si yo quiero calcular la normal, como es igual al peso de Y, entonces la normal va a ser igual de la misma ecuación de peso en Y. Va a ser peso por coseno de alfa. Peso por coseno de alfa. Recuerden que el peso es masa por gravedad. Entonces puedo escribir yo la ecuación también. Peso de X es igual a masa por gravedad por seno de alfa. De la misma forma, peso de Y va a ser igual a masa por gravedad por coseno de alfa. Y por ende, la normal también va a ser igual a masa por gravedad por coseno de alfa, ya que es igual al peso de Y. Muy bien. Si yo quiero elevar hacia arriba, tengo que ejercer una fuerza F acá, ¿verdad? Y esa fuerza F tiene que superar al peso de X. O sea que fuerza menos peso de X sería igual a la masa por la aceleración. Y si sube con velocidad constante, eso implica que fuerza menos peso de X es igual a 0. Es igual a 0. Porque si sube con velocidad constante no existe aceleración. Si la aceleración es 0, multiplicado por la masa, me va a dar resultado 0. Entonces decimos que F es igual al peso de X. Sube con velocidad constante. Esto significa que sube con movimiento rectilíneo uniforme. Y esto significa que sube con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. MRUA, ¿verdad? Con MUA. ¿Qué más? Si es que desciende, entonces podemos decir que el peso o la fuerza motriz, si desciende sin aceleración, voy a utilizar esto, ¿verdad? Entonces, peso de X es igual a la fuerza, porque esto va a ser igual a 0. Y si fuerza yo pongo aquí y paso peso de X al otro lado, me va a quedar fuerza igual a peso de X. Fuerza es masa por aceleración. Y peso de X es masa por gravedad por seno del ángulo. Esta masa que está aquí y esta masa que está aquí son iguales. Por lo tanto, puedo eliminar
Y se deduce, por lo tanto, que la aceleración en un plano inclinado es gravedad por seno de alfa. ¿De qué depende la aceleración de descenso? Depende de ángulo. Si el ángulo es más grande, esta aceleración va a ser mayor. Si el ángulo es pequeño, esta aceleración va a ser menor. Entonces, si yo voy levantando este ángulo, voy abriendo el ángulo, este cuerpo se va a deslizar en un momento dado. Y cuanto más grande sea el ángulo, más rápido se va a caer. Eso es lo que dice ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Si no hay ninguna pregunta, quiero que analicen y vean cualquier dificultad que surjan. Quiero que me avisen otra vez, así como hoy, en la próxima clase. Y por hoy les dejo libre y que sigan analizando ustedes solos. Tienen un video también que acompaña el material para resolver los problemas. Dale, Es par- profe, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la participación y que Dios les acompañe. Vamos a ir cuidándonos y en cualquier Igual a momento vos, vamos a profe. vernos. Dios Chao. mediante. ¿Vale? Recuerden ir entregando su trabajo porque se acerca el día del informe.